Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Bueno, los niños ya han pasado a su clase bíblica. Es una alegría estar juntos nuevamente hoy para orar al Señor. En esta mañana vamos a comenzar una serie de predicaciones en el libro de los Salmos. Y de forma particular lo vamos a hacer en el Salmo 23. Este ha sido un salmo que hemos estudiado en los hogareños, así que muchos de ustedes lo recordarán. Pero a partir de hoy comenzaremos a estudiarlo versículo a versículo. Entonces pueden abrir sus Biblias en el Salmo 23. El libro de los Salmos, si tienen una Biblia convencional, la encontrarán a la mitad justo de su Biblia. Pueden abrir a la mitad su Biblia y seguramente abran en el libro de los Salmos. Es un libro que tiene 150 capítulos. El salmo que vamos a ver hoy es un salmo de David, y David escribió la mitad de los salmos. Y este tal vez sea uno de los salmos más conocidos, repetidos, utilizados en muchas ocasiones, y tal vez sea uno de los que hemos aprendido y conocido de memoria. El Salmo 23. Y voy a leerlo y después vamos a orar juntos. Dice así la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Oremos juntos. Amado Dios, en esta mañana continuamos en tu presencia y venimos ante ti, Señor, a la exposición de tu palabra. Y queremos rogarte que hagas por medio de tu Espíritu Santo una obra, Señor, en nuestros corazones. Padre, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y vean claramente cuál es nuestra necesidad y cuál es tu inmensidad, Señor, y que tan cerca estás de nosotros. Que cada uno, oh Dios, de nosotros en esta mañana pueda hacer esta preciosa declaración de que tú eres nuestro pastor. Nada me faltará. Te pedimos que hagas esto en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos teniendo tiempo de oración y orábamos por todos estos países y lugares. Y orábamos por ellos porque es evidente y notorio y conocido para nosotros de que hay un problema y que necesitamos que Dios obre para resolver ese problema. En distintos países, como orábamos en Corea del Norte, en la India, en Papúa Nueva Guinea, y aún más cerca nuestro, en Minas, en La Valleja, aún en Montevideo, hay un problema por el cual oramos, y es el problema del corazón. Es el problema del corazón. Dios, considerando este problema mucho tiempo atrás, en el libro de Génesis, miró y vio
que el camino de los hombres se había corrompido. El camino de los hombres se había corrompido. Y es porque existe la ausencia de esta declaración en nuestras bocas y en nuestras vidas y en las vidas de la humanidad, de poder decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando Dios miró desde los cielos y vio los caminos corrompidos, eran caminos de hombres y mujeres que tenían otro pastor, que estaban siguiendo en pos de otros dioses, que habían entregado su corazón a otro dueño. Así que hoy el Salmo nos va a mostrar y nos va a enseñar acerca de este problema del corazón. Vamos a ver el primer versículo, el versículo 1, y luego nuestros hermanos siguientes irán desarrollando el resto de los versículos. Y este primer versículo es muy importante y fundamental para todo el capítulo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a ver en estas dos frases y en estas pocas palabras cosas muy importantes para nosotros. Vamos a conocer de la inmensidad del Señor. Vamos a conocer también de la cercanía de ese Señor. Y vamos a aprender cuál es la consecuencia inevitable de esa cercanía. Vamos a conocer la inmensidad del Señor. Vamos a conocer su cercanía y vamos a aprender cuál es la consecuencia inevitable. Comienza la primera frase diciendo: el Señor, el Señor. Y es bueno y necesario que comience de esta manera. No comienza con nosotros, no comienza con nuestros corazones, no comienza con nuestras necesidades, comienza con Él, Señor. Y esta es la traducción para un nombre hebreo que lo hemos cantado en la última canción como Jehová. Lo hemos escuchado también como Yahweh. Y sabemos que era un nombre especial y sagrado para el pueblo hebreo. Era un nombre que tenía solo 4 consonantes, no tenía vocales. Y de ahí que no podamos pronunciarlo. Y ellos se abstenían de pronunciarlo por temor. El Señor, Jehová, Yahweh. Y ese nombre del Señor tiene un contenido inmenso, profundo y maravilloso. Podríamos decir de este nombre que es y representa la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios. O podríamos decirlo de otra manera, el Dios inalcanzable. El Dios inalcanzable. Un Dios que está por fuera de nuestro sistema material. Porque es completamente superior. Porque es independiente y es ajeno al universo físico. No depende de Él. Este es el Dios que quiere ser nuestro pastor. Y hay un versículo corto en Isaías capítulo 57, verso 15, que nos va a ayudar a comprender acerca de esta trascendencia de Dios, de esta grandeza de Dios, de esta inmensidad de Dios y por qué decimos que este es un Dios inalcanzable. Y es Isaías capítulo 57, verso 15. Vamos a leer su primera parte. Isaías 57, verso 15. Dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo.
Hasta ahí nuestra lectura. Luego vamos a ver la segunda parte. Y estas son las características que nos muestran la naturaleza de este Dios inalcanzable. Dios es alto y sublime. Él vive para siempre. Su vida nunca termina. Cuyo nombre es santo y habita en lo alto y santo. Es diferente de cualquiera de nosotros y de todos nosotros. Pero también hay una historia en la Biblia, en el libro de Éxodo, que vamos a leer, que nos muestra con un poco más de extensión acerca de esta inmensidad de Dios. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 3. La forma en que este Dios inmenso, inalcanzable, se manifiesta y se revela a un hombre. Éxodo capítulo 3. Nos cuenta la historia de Moisés y la zarza ardiendo. Y comienza así la lectura, desde el versículo 1. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Hasta ahí por ahora la lectura en este capítulo. Esta fue la presentación de este Dios inalcanzable, inmenso, trascendente, cuando se acerca a la persona de Moisés. Y lo hace de una forma maravillosa, como el mismo Moisés dice: me acercaré para ver esta maravilla. ¿Y cuál era esa maravilla que veía? Que un fuego en medio de una zarza seca del desierto ardía, pero la zarza no se consumía. Y todos sabemos, y si algunos han participado en alguna capacitación de bomberos o de seguridad, acerca del triángulo del fuego. ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para que haya un fuego? Y estas son que haya una fuente de calor, que haya un material combustible y que haya oxígeno. Si tenemos estas tres condiciones, tenemos fuego. Si queremos apagar un fuego, tenemos que tratar de eliminar una de estas tres condiciones. Pero ¿cuál era la maravilla de este fuego? Este fuego no necesitaba combustible. No estaba usando la madera seca de la zarza para existir. Era un fuego distinto. Esto llamó la atención de Moisés. Y esto lo mantuvo observando esta maravilla. Y era Dios que se había manifestado en este fuego puro ante los ojos de Moisés. Era un fuego que no necesitaba de nada para ser fuego. Y esta es la realidad de la naturaleza de Dios. Dios no necesita de nada para ser Dios, para ser lo que es, para ser alto, para ser sublime, para ser inmenso y para ser de alguna manera inalcanzable para nosotros. Él es distinto, Él es diferente. Y este es el Dios
que quiere ser nuestro pastor. Y es el Dios que necesitamos nosotros que sea nuestro pastor. Pero sucedió algo más en este capítulo y lo vamos a ver en el versículo 13. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En estas palabras está este nombre Yahweh o Jehová de Dios, que quiere dar a conocer que Él existe por sí mismo, que Él es autosuficiente, que Él es independiente de todo. Podríamos decir de Dios que Él es la realidad primaria o la verdad absoluta, porque todo lo demás fuera de Dios es una verdad relativa o una realidad secundaria, porque todo fuera de Dios depende de Él, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y así se presentó Dios a Moisés: yo soy el que soy. No hay nadie como yo, ni lo habrá. Es una imposibilidad que exista otro como yo. Yo soy el único Dios, vivo y verdadero. Y la corrupción del camino del hombre es no acercarse a Dios, no tener a este Dios todopoderoso y suficiente como el Señor de sus vidas. Y el pecado existe en que elegimos otros dioses y otros señores a quienes seguir. Y esos dioses son hechos por nuestras propias manos. En el mismo libro de Isaías se nos dice que había unos hombres que tenían un tronco de un árbol y cortaron un pedazo de él y con ese pedazo lo echaron al horno o a la parrilla y se hicieron algo para comer. Y con el pedazo de tronco que les sobró, se hicieron un dios y depositaron en él y le transfirieron a ese Dios todas sus necesidades, sus temores, sus miedos, y lo levantaron delante de ellos como su Dios y lo siguieron. Y la corrupción del camino del hombre hoy es seguir a dioses hechos por sus propias manos, creados por su propia imaginación y que son el fruto de las necesidades, de los miedos y de los temores que hay en nuestros corazones. Por eso dije al principio que es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Pero este Dios que se presenta delante de Moisés es un Dios todopoderoso. Es un Dios todo suficiente. Es un Dios que nunca cambia, que es siempre el mismo, que vive en un eterno presente, porque el futuro para Dios, Él ya lo conoce, Él ya lo sabe todo. Y cuán necesario y cuánto bien haríamos y qué gloria traeríamos a Dios si pudiésemos declarar hoy todos nosotros como David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así se presentó como un fuego autoexistente y con este nombre: yo soy el que soy. Pero también aprendemos de esta primera frase y oración del Salmo 23:1 acerca de la cercanía de Dios, a lo que podemos llamar también su inmanencia, que este Dios inalcanzable, tan lejano, tan distante, tan distinto de nosotros, también quiere acercarse a nuestras vidas y cambiar y transformar nuestros corazones.
Y esto también lo vemos en este capítulo 3 de Éxodo, porque dice que después de ver el fuego en la zarza, Dios le dijo desde el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos y de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Qué precioso cómo este Dios tan grande manifiesta conocer la necesidad de su pueblo, de sus ovejas desprotegidas, siendo abusadas en aflicción, y quiere acercarse a ellas para liberarlas y para ser ahora su Dios, su único Dios, su Señor. Esta cercanía que Dios quiere tener con su pueblo, con sus ovejas, también nos pone de manifiesto nuestra gran necesidad. Él es el pastor todopoderoso, un pastor que se quiere acercar a nosotros, porque nosotros estamos en una condición de necesidad. Nosotros sí somos dependientes, nosotros sí estamos necesitados. Y la oveja por naturaleza es uno de esos animales que reúne todas estas características. Necesita protección de los depredadores, es un animal que no tiene nada con qué defenderse. Es muy vulnerable y muy fácil de ser atacada o muerta. Es una oveja que necesita dirección también, porque no tiene buena orientación, no sabe a dónde ir, no sabe dónde están los pastos, no sabe dónde están las aguas, se puede perder fácilmente. Y también necesita el sustento. Si no llega a buenos pastos y aguas frescas, entonces esta oveja se muere. Y esta es la condición espiritual de cada uno de los hombres y de las mujeres en el mundo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es la declaración de confianza que hizo David en este Salmo 23. Pero debería haber sido la respuesta que Adán y Eva deberían haberle dado a la serpiente. Cuando la serpiente les propuso a ellos ser como Dios. Qué propuesta tan engañosa. Ser como Dios. Criaturas necesitadas, dependientes, desprotegidas. Imaginar que pueden ser como el Dios Todopoderoso. El Dios que lo sabe todo. El Dios que no cambia, que permanece para siempre. Y esta fue la propuesta y la respuesta de Adán y Eva. Debería haber sido: el Señor es mi pastor. Yo dependo 100% de Él para mi vida. Dependo 100% de Él para mi sustento físico y espiritual. Dependo 100% de Él para que me guíe por los caminos. Dependo 100% de Él para que me proteja. Y no tomar esta decisión tan orgullosa y arrogante de querer o pensar
que podían ser dioses. Las consecuencias todos las conocemos. A partir de ese momento es que el camino de los hombres se corrompió, porque quisieron ser sus propios dioses. O se inventaron sus propios dioses, que fueron el fruto del temor, del miedo y de las necesidades que se encontraron cuando se vieron lejos de Dios. El mundo antiguo es un mundo lleno de ídolos, de mitologías y de creaciones de dioses falsos. Cuando tenían una necesidad de alimento, de abundancia, entonces la tierra era su Dios. Y hacían sacrificios y hacían ruegos y oraciones a la tierra. Cuando el sol lo veían como esa fuente que traía vida, que traía provecho, que traía bendición, entonces este es nuestro Dios, vamos a rendirnos a Él, vamos a sacrificar a Él porque tenemos un miedo de no poder sustentarnos, un miedo de que todo se nos acabe, un miedo de morir. Y así uno a otro se iban haciendo y creando sus propios dioses. Y Dios vio la necesidad de una cantidad de ovejas, de un pueblo que estaban perdidos, que estaban sin Dios, como leímos en uno de los versículos, con la necesidad de volver al pastor y guardián, protector de nuestras almas. Y Dios tuvo misericordia. Este Dios inalcanzable, lejano, tuvo misericordia y descendió y se hizo cercano para atender las necesidades de sus ovejas. Habíamos leído una parte del versículo en Isaías 57 y quisiera que podamos terminar de leerlo ahora. Isaías 57, 15. Vimos una primera parte en que nos mostraba a este gran Dios todopoderoso. Y la segunda parte nos habla de este Dios cercano, inmanente, que ahora sí está dentro de nuestro sistema y dentro de nuestra vida y muy cercano a nuestros corazones y nuestras necesidades. Porque dice la última parte, también habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Este Dios tan grande, entonces, habita o quiere hacerse cercano a todos aquellos humildes de espíritu que reconozcan su necesidad, que reconozcan su pecado, que reconozcan que son ovejas que necesitan un pastor, que están desprotegidos, que están faltos de alimento y de dirección. Y Él quiere acercarse para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos. Este Dios Todopoderoso quiere atender y suplir primero nuestra mayor y gran necesidad, que es una necesidad en nuestros corazones, donde está el problema. Él quiere quitar todos nuestros miedos y nuestros temores. Él quiere quitarnos todas aquellas cosas de las cuales nos aferramos, nos sostenemos, que no podemos, que no queremos soltar, para que solamente nuestra confianza esté puesta en este Dios, un Dios que es capaz. Porque si es así como dice su palabra que es, y es así en verdad, este Dios es capaz de suplir todas
nuestras necesidades. Los ídolos del pasado eran dioses creados por los hombres, y a estos mismos dioses se le tenía temor, se le tenía miedo. Eran dioses distantes, eran dioses a los cuales no se podrían acercar, que no podían tener una relación personal. Cuando muchas veces caía un trueno, un rayo sobre la tierra, un gran temor y un gran miedo se apoderaba de aquellos que consideraban que este Dios estaba enojado por algo que habían hecho mal o porque poco le habían servido. Y vivían con mucho temor en relación a sus propios dioses creados. Pero este Dios, que no fue creado, sino que Él creó todas las cosas, se acerca en misericordia y en compasión a nosotros, los hombres, porque sabe que tenemos un problema en nuestro corazón. Sabe que fuimos creados para adorar a Dios, que fuimos creados para depender en toda nuestra vida de Él, y nuestro corazón se rompe y se pierde cuando intenta vivir de otra manera. Y creer que cada uno de nosotros puede ser el dueño y el capitán de nuestra alma. Un Dios que se acerca para arreglar primeramente el problema de nuestros corazones, para vivificarnos en una relación verdadera con Dios, para que podamos recibir de verdad lo que es la plenitud de la vida. Hemos escuchado antiguos cristianos decir que nuestros corazones tienen una forma de Dios, que Dios lo ha hecho así, que solamente Él puede llenar y ocupar. Pero cuando Dios no lo ocupa, naturalmente estamos intentando ocupar ese lugar con otros dioses u otras cosas. Y quiero que sepan que no necesariamente un dios o un ídolo es una estatua o algo que tenemos que tener colgado o que está dentro de una catedral. Un Dios para nosotros hoy, un ídolo, puede ser algo tan simple como cualquier cosa material a la cual nos aferremos, cualquier cosa material que nos duela si pensamos que podemos perderla. También puede ser una persona, un ser querido, un familiar, que está ocupando y llenando el lugar de Dios, pero no puede hacerlo, porque solamente Dios puede llenar ese vacío. Y pueden ser cuestiones que hoy la tecnología ha puesto en nuestras manos a través de buscar la aceptación de los demás, a través de buscar el reconocimiento, a través de buscar la aprobación. Y todas son manifestaciones de la corrupción, el pecado y la necesidad de nuestros corazones. Y ellos se levantan hoy como esos dioses de este siglo, a los cuales les hemos entregado el cuidado de nuestros corazones. Pero no pueden hacerlo. Son realidades secundarias, son realidades que se desvanecen, que se rompen, que se pierden, que cambian. La composición material de todas las cosas creadas sabemos que se va desvaneciendo y va muriendo. Y solamente Dios es aquel que nunca cambia. Es el único ser que tiene vida en sí mismo y es el único capaz de cuidar nuestros corazones y darnos verdadera vida. Este Dios entonces es un Dios cercano. Y tener una relación con este Dios todopoderoso, cuando reconocemos nuestro pecado de haber vivido lejos de Él, de haber seguido nuestros propios caminos, de haber creado nuestros propios dioses,
cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento y en fe, esta relación tan hermosa de un Dios tan grande que es mi pastor personal, diario, tiene consecuencias inevitables. Y dice la segunda parte del versículo 1, que porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Y qué hermoso es pensar que la escasez termina cuando el Señor es el pastor de nuestras vidas. La escasez termina cuando el Señor es el pastor de nuestras vidas. Y quisiera tener el cuidado de comunicar bien esta verdad, para no generar ninguna expectativa que no sea según la verdad de la palabra de Dios en todo su contenido. Esta promesa y esta verdad de que nada nos faltará no quiere decir de que Dios va a proveer todo lo que nosotros queremos o entendemos que necesitamos. No quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que Dios va a proveer todo lo que Él sabe que necesitamos. Todo lo que Él sabe que nuestros corazones necesitan. Él es un pastor que no solamente está considerando nuestras necesidades físicas y materiales, porque Él bien sabe que nuestra vida en la tierra es corta en relación a la eternidad, a ese lugar en donde se presentarán nuestras almas delante de Dios. Así que Él considera nuestras necesidades físicas, pero como el verso de Isaías nos muestra, Él primero quiere vivificar nuestros espíritus y nuestros corazones. Y Él tiene un interés primario en sanar y curar nuestros corazones. Quitarle sus miedos, quitarle sus necesidades, las que Él entiende que necesita. Y realmente proveerle lo que le va a hacer un bien, Y para esto nos podemos remitir a recordar historias de la Biblia, historias de un Dios trascendente acercándose a hombres en sus necesidades. Porque todos los salmos son oraciones o cánticos que nos muestran la realidad de hombres en sus vidas diarias necesitadas y en su relación con un Dios todopoderoso. Y cómo estas dos realidades interactúan. Y es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, que podamos vivir nuestras vidas diarias comunes en la tierra, pero con una relación con el Dios todopoderoso, que eso nos transforme nuestros corazones y transforme nuestra manera de mirar la vida. Y este Dios quiere entonces acercarse a nosotros y se ha acercado a muchos hombres en el pasado. Y conocemos la historia de Job, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Job, y el libro de Job es un libro que nos muestra acerca de cómo Job atravesó un tiempo de sufrimiento. Y podemos mirar a través de sus capítulos y ver a un Job con una integridad de corazón, ¿sí? Que al comienzo, cuando lo comenzó a perder todo, podría preguntarse cómo Dios está obrando que no me falte nada cuando comienzo a perderlo todo. Empiezo a perder mis bienes materiales, empiezo a perder mi familia, empiezo a perder mi salud. ¿Cómo es que en esa circunstancia y en ese momento Job podría decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Más adelante, en medio de su dolor,
y de su sufrimiento, recibe de parte de su esposa un consejo no muy bueno de abandonar a su Dios. Este Dios que es tu pastor, que te promete, que te dice que no te faltará nada, pero lo estás perdiendo todo. Y Job le responde, ¿acaso vamos a aceptar lo bueno de Dios y lo malo no? ¿Acaso nos vamos a oponer delante del camino de la voluntad del Dios Todopoderoso? Y así Job se mantuvo en su corazón y sufría su dolor, el dolor en su cuerpo. Y todos sabemos que al finalizar en el capítulo 42 de Job, él, habiendo pasado toda esta experiencia y esta relación de su necesidad en la tierra con su pastor, Dios Todopoderoso, le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y puede ser que podamos tenerlo todo y no conocer a Dios y no saber verdaderamente de Él. Entonces todas las provisiones materiales no nos habrán servido de nada o de lo más importante. Todas las provisiones materiales habrán servido como un anestésico, que estaban ahí tratando de calmar y controlar nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras preocupaciones. Detrás de ellos quedaban cubiertos mi temor de la inseguridad, mi temor acerca del futuro, mi temor acerca de pertenecer a un grupo, a una familia, de tener aceptación. Todo ello quedaba por allí cubierto, con bienes materiales, con familia y con salud. Y sin embargo, en el proceso se daba cuenta que no conocía verdaderamente a Dios. Y esto era lo que él realmente necesitaba. Y tal vez Dios proveyó y permitió todo esto para que pudiese terminar diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Y todos sabemos que el postrer estado de Job fue muy bendecido. Y de esta manera podemos aprender que nada me faltará del Salmo 23. No quiere decir que vamos a tener todo lo que queremos. También puedo pensar en Pablo. Pablo era una oveja ahora del Nuevo Testamento. Y en 2 Corintios capítulo 12 nos dice que enfrentó una situación, que se le había colocado como una espina, un aguijón en su carne, tal vez podría ser algún dolor o una enfermedad. Y él oró a Dios, oró a su pastor, al protector y al guardián de su alma, y rogó por 3 veces que le fuera quitada ese aguijón, ese dolor, esa enfermedad o esa situación, que le fuera quitado. Y Dios le responde que no, que su gracia iba a ser suficiente, que en medio de su dolor se iba a perfeccionar y a mostrar el poder de Dios. Y esto era bueno para Pablo. Por eso después termina diciendo, entonces me voy a gozar y me voy a gloriar en mis debilidades. Porque si de esta manera conozco todo el poder de Dios y su gloria, entonces más bien me gozaré en mis debilidades. Y Dios estaba proveyó para Job en el sufrimiento, proveyó para que su corazón pueda estar bien enfocado en Dios, proveyó para que sus ojos conocieran y vieran a Dios verdaderamente como es. Proveyó para Pablo en medio de esta aflicción para que pudiese ver el poder de Dios y su gloria.
Dios proveyó para estas dos ovejas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y no fue con alimento, con provisión material, con salud, sino que por el momento proveyó de circunstancias difíciles y aflicciones. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses 4 que él había aprendido a tener escasez y a tener abundancia. En todo he aprendido el secreto de vivir así. ¿Y cuál es ese secreto que tenemos que aprender para vivir y atravesar cada circunstancia de nuestras vidas? Es el secreto de considerar nuestros propios corazones como ovejas. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Es el secreto de conocer que solamente necesitamos al Dios vivo y todopoderoso para satisfacer cada una de ellas. Para satisfacer cada una de ellas. Así que Pablo igual agradeció a los hermanos la provisión, la canasta que le hicieron llegar para cubrir su momento de necesidad, de aflicción. Él dijo: he aprendido a estar saciado, pero también he aprendido a tener hambre. He aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener escasez. Y aprendió el secreto de conocer su propio corazón y entregar su corazón al buen pastor, que es el Señor, Dios Todopoderoso. Hemos visto la grandeza de nuestro Dios, su inmensidad, que es un Dios trascendente, distinto, diferente. Hemos visto que este Dios conoce nuestra condición, nuestra necesidad. Él sabe que somos ovejas necesitadas y se ha acercado a nosotros. Lo hizo en el pasado y lo hace también hoy. Se ha acercado a nosotros en misericordia, en gracia. Esta primera frase del versículo 23 es la definición de la gracia misma. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. En su suficiencia, Él se acerca a mí para proveer para mi insuficiencia. En su gran poder, Él se acerca a mí para darme todo lo que yo necesito. En su sabiduría, en su amor, en su conocimiento, Él se acerca a mí para sanar mi corazón, para que mi corazón sea bien guardado y protegido por Dios. Y hemos aprendido acerca de que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Y podemos estar seguros de eso. Nada me faltará. Nada me faltará. Que podamos vivir cada momento y circunstancia de nuestra vida, descubriendo el secreto de vivir en relación con nuestro fiel y buen pastor, echando nuestros temores, nuestras ansiedades delante de Él y no teniendo ningún amuleto o ídolo que no sea el único Dios vivo y verdadero. Cristo Jesús, que se presenta en el Evangelio de Juan capítulo 10 como el buen pastor, nos invita y dice, y lo voy a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar.
Si en esta mañana no conoces al Señor, no le has entregado tu vida a Dios, no le has devuelto tu corazón a tu Creador para que Él sea tu pastor, quiero invitarte a que puedas hacerlo, a que vengas a Él con tu alma como está, cansada, trabajada, cargada, porque tus dioses te satisfacen por un tiempo, pero luego te vuelven a dejar vacío y necesitas más. Y vuelves a tener más y buscas más y ese ciclo vuelve a darse, vuelves a quedar vacío, cansado, agotado. Ven a Cristo. Él es el Dios Todopoderoso, que llegó no en una zarza, pero sí en un cuerpo humano tan débil, tan frágil, y vivió en ese cuerpo durante 33 años aquí en la tierra, manifestando a todos una vida que existe por sí misma, mostrando a todos que Él es el Dios Todopoderoso, haciendo gran cantidad de milagros y sanidades, proclamando la verdad del Evangelio, de la necesidad de que todos los hombres vuelvan su corazón a su Creador, a su Dios. Y Él te dice hoy, ven a mí, que yo te haré descansar. Y para cada uno de nosotros, hermanos, ya en la fe en Cristo Jesús, que podamos ver la fidelidad de nuestra fe, que podamos considerar nuestra fe en Cristo, que sea completamente hacia Cristo y hacia Dios, que nuestros corazones estén siendo guiados solamente por este buen y gran pastor y desechemos cualquier ídolo moderno y traigamos al Señor las necesidades, los temores y los miedos de nuestros corazones para que Él los pueda vivificar y los pueda sanar. Y que hoy podamos declarar como David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a orar juntos. Amado Dios, te agradecemos por esta mañana, el tiempo, Señor, en tu palabra, Padre, y te rogamos que por la obra de tu Espíritu Santo estés dándonos el entendimiento necesario, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, que son la realidad de desplazarte de nuestras vidas y preferir otras cosas. Queremos pedirte perdón por dejarte en nuestros caminos siguiendo otros dioses. Queremos pedirte que puedas purificar nuestras vidas y nuestros corazones de esta maldad y que nos vuelvas a ti, Señor, en confianza y en fe. Que podamos mantenernos, Señor, viéndote firmemente. Que podamos decir con convicción, como Job dijo aún en un momento de su vida, aunque Él me matare, en Él confiaré. Enséñanos el secreto de acercarnos a ti en la realidad de nuestros corazones, pero en la realidad también de tu grandeza y cercanía. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.